Esperamos que esta vez no tengamos problemas con la red y podamos concluir la transmisión. Espero que hayan tenido un lindo viernes y que sigamos con las medidas de precaución. El hecho de que el país se haya abierto no significa que ya todo regresó a la normalidad. Recordemos que hay todavía una enfermedad por ahí andando y necesitamos seguir con las medidas de precaución. Antes de continuar con la enseñanza o antes de iniciar la enseñanza, quisiera que me acompañaran a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir por este medio esta enseñanza de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, rompiendo toda mentira, todo argumento y todo razonamiento contrario a ti, Señor, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú nos permitas, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y que nos guíe a toda verdad. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra pueda ser sembrada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de la misericordia de Dios, siguiendo con nuestra serie de conocer a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? La palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3, en Juan 5:39, en Efesios 1:17-19 y en Daniel 11:32, entre otros pasajes, hace una ecuación, y la ecuación es palabra de Dios igual conocer a Dios e igual a vida eterna. La palabra de Dios en principio, el objetivo fundamental de ella es que nosotros a través de la palabra conozcamos a Dios. Aparte de conocer sus mandamientos, conocer sus bendiciones, conocer cómo Dios operó en la historia del pueblo de Israel y en la historia del libro que nos narra el libro de los Hechos acerca de la iglesia primitiva. Pero tanto las historias como los mandamientos y como las bendiciones y las promesas que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos, lo que en el fondo lo que hacen es permitirnos conocer al Señor. Ese es el objetivo de la palabra y también es el objetivo de esta enseñanza. En esta serie hemos visto algunas de las características de Dios, como su omnisciencia, su supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad, el poder, la fidelidad, la bondad y la paciencia de Dios. Y hoy vamos a ver la misericordia de Dios, no sin antes recordar que todos los atributos de Dios, todas las características de su personalidad actúan conjuntamente. No hay una que actúe por separado, número uno, ni hay una que actúe por encima de todas las demás, sino que todas actúan conjuntamente. Por eso, por ejemplo, sabemos que hay un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Es un Dios bueno en cuanto a que guarda, protege, bendice a todos sus hijos, pero es un Dios justo en cuanto a que también no deja sin castigo o sin consecuencias el pecado. Las dos cosas están balanceadas. Así que por eso es bien importante conocer al Señor, porque muchas personas tienen una idea de Dios de acuerdo a sus propios conceptos y sacrifican una característica de Dios por otra. Por ejemplo, a todos nos gusta que el Señor sea bueno, pero no a todos les gusta que el Señor, por ejemplo, sea un Dios justo o un Dios santo. Nos gusta su bondad, su misericordia, nos gustan sus bendiciones, pero no nos gusta la santidad, es decir, la obediencia a sus mandamientos, y tampoco nos gusta su disciplina, que es parte de su justicia. Entonces,
debemos tener y tener una idea de Dios a nuestra manera puede convertirse en una idolatría, porque la palabra de Dios dice que no te harás una imagen de las cosas que están de Dios ni de las cosas que están en el cielo. Y tener una idea diferente de Dios a lo que la palabra de Dios nos enseña es crearnos una imagen de Él que es diferente a la que la palabra de Dios nos enseña, y la idolatría no le es agradable al Señor. Así que por eso es que estamos abordando esta serie de conocer a Dios, para que vayamos teniendo un concepto muchísimo más amplio de quién es Él, que lo conozcamos, porque eso equivale a vivir esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida plena que Cristo pagó para nosotros en la cruz del Calvario, y que la vivimos a partir del momento en el cual, o la podemos vivir a partir del momento en el cual nosotros somos salvos. Ya para entrar en materia acerca de la misericordia de Dios, vamos a comenzar con el Salmo 136, versículo 1. Dice la palabra: alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto nos está enseñando que Dios merece ser alabado por su misericordia, por esta característica de Él. Y esto es lo menos que se puede pedir de aquellos a quienes Él beneficia tan grandemente. Todos los seres humanos, independientemente si somos salvos o no, somos objeto de la misericordia de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a ver también que hay tres tipos diferentes o tres niveles diferentes de la misericordia de Dios. Uno para todas sus criaturas, otro nivel de misericordia para aquellos que son salvos, y otro nivel de misericordia para para su pueblo. Su misericordia, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 3 y versículo 6, que es grande. En el Salmo 119, 156 la describe como mucha. En el Salmo 103, versículo 17, dice la palabra: desde el siglo y hasta el siglo es su misericordia sobre los que le temen. Y en el Salmo 59, 16 dice: alabaré de mañana tu misericordia. Me recuerdo también en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículos número 22 y 23, dice que nunca decayeron sus misericordias y que sus misericordias son nuevas cada mañana. No quiere decir que cambien, pero cada mañana su misericordia se renueva para con nosotros, por un lado, y por el otro lado tenemos la posibilidad cada día de conocer más de su misericordia, nuevas facetas de su misericordia. En la medida que vamos conociendo al Señor y vamos avanzando y creciendo en ese conocimiento, vamos adquiriendo también la experiencia de nuevas dimensiones de cada uno de sus atributos o de sus características, lo cual no quiere decir que porque nosotros no la conozcamos plenamente, su misericordia es cambiante. La misericordia de Él es la misma siempre, así como todos sus atributos, porque Él es eterno, Él es infinito y Él no cambia. Simple y sencillamente que por nuestra experiencia con Él vamos conociendo nuevos niveles o nuevas manifestaciones de todos estos atributos de Dios. Para pasar a un siguiente punto, necesitamos diferenciar la misericordia de la gracia de Dios. Son dos atributos totalmente diferentes. Vimos en uno de los estudios pasados la gracia, y hablamos claramente que la gracia de Dios es exclusivamente para sus hijos. No es para todas sus criaturas, en tanto que la misericordia sí opera en todas las criaturas que el Señor ha creado, en todas las cosas que el Señor ha creado. Y la misericordia denota la inclinación de Dios a aliviar la misericordia de las criaturas caídas, en tanto que la gracia es el atributo de Dios por el cual sus hijos son bendecidos. O sea, ahí ya llevamos dos diferencias.
Y de esas dos diferencias podemos decir claramente que la misericordia de Dios presupone la existencia del pecado. Porque existe el pecado, existe la misericordia de Dios. Si no existiera el pecado, no habría necesidad de misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es el atributo de Dios o el carácter, la parte del carácter de Dios por la cual nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores son perdonados. En el estudio de la diferencia entre la misericordia y la gracia, el ejemplo de los ángeles nos ayuda muy significativamente. ¿Por qué razón? Porque el Señor nunca ha ejercido misericordia en los ángeles porque no ha tenido necesidad de ella al no haber pecado, ni caído bajo los efectos de la maldición. Entonces los ángeles no experimentan la misericordia de Dios. Los ángeles lo que experimentan es la gracia de Dios, pero no la misericordia. En primer lugar, porque los escogió de entre la raza entera angelical, como nos lo dice 1 Timoteo 5:21. Recordemos que hay dos, el Señor creó ángeles y de esos ángeles unos permanecieron santos, las 2/3 partes de los ángeles y una tercera parte fue la que se rebeló junto con Satanás y fueron echados del cielo. Entonces los ángeles no conocen la misericordia de Dios porque nunca se rebelaron, nunca han pecado, nunca han cometido faltas, nunca han fracasado, nunca han cometido errores. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, el Señor los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 4. En tercer lugar, al hacer de los ángeles, al hacer de Cristo la cabeza de los ángeles, como nos lo enseña Colosenses 2:10 y Primera de Pedro 3:22, y también el Antiguo Testamento cuando nombra a Jesús como el ángel de Jehová. Esto está denotando claramente una función de cabeza de Jesús con respecto a los ángeles. Y porque Cristo es la cabeza de ellos, ellos están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados. Y en cuarto lugar, debido a la cercanía de la presencia de Dios, como nos lo enseña también Daniel capítulo 7, versículo 10, los ángeles les sirven en el templo celestial y reciben comisiones específicas para ejecutar aquí en la tierra. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Entonces vemos 4 características. Miren, es importantísimo esto. Vemos 4 características de los ángeles que son también las características de nosotros después de que hemos sido objeto de la misericordia de Dios, o sea, por su gracia. Los ángeles fueron sujetos de estas bendiciones por la gracia de Dios, no por la misericordia. Pero nosotros somos objeto de esas mismas bendiciones después de que Dios ejerce su misericordia plena para con nosotros. ¿Y cuáles son esas 4 características que vemos en los ángeles y que también son las características nuestras? Es que ellos fueron escogidos y nosotros también fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Los ángeles han sido preservados por Dios en santidad y el Señor nos preserva también a nosotros en la seguridad eterna en la seguridad de la vida eterna que vamos a vivir, y nos da su Espíritu Santo para preservarnos para esa eternidad, como lo dice el libro de la epístola a los Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14, que nos selló con el Espíritu Santo como la garantía de nuestra plena redención para la vida eterna. En tercer lugar, los ángeles fueron asegurados eternamente, y en el momento en el cual nosotros somos salvos también somos asegurados eternamente. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el que a él viene no le echa fuera.
y que el Señor vino para destruir las obras del diablo, y las obras del diablo que pretenden separarnos de Dios, pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la palabra, es más, en todas las cosas que nos pretenden separar, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Y en cuarto lugar, los ángeles fueron bendecidos con el llamado a servirle al Señor, y cada uno de nosotros, independientemente de nuestro crecimiento espiritual o de nuestra posición dentro de la iglesia, somos llamados a servirle. Somos llamados a servirle a través de hacer todas las cosas para la gloria de Él. Somos llamados a servirle evangelizando a los que no conocen a Cristo. Somos llamados a servirle discipulando a los que van conociendo al Señor. Todos somos llamados a servirle al Señor, al igual que los ángeles. Pero esos llamados, esas cuatro características de ser escogido, preservado, asegurado y a servirle, son resultado de la gracia de Dios. Por eso son similares a la de los ángeles, solo con la diferencia de que nosotros, antes de experimentar estas bendiciones, fuimos objeto de su misericordia al ser perdonados de nuestros pecados, al recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Para estudiar adecuadamente la misericordia de Dios necesitamos hacer una distinción triple. Y esto mucho cristiano no lo entiende, y mucha gente del mundo tampoco lo entiende. La primera de las distinciones que necesitamos hacer de la misericordia es que hay una misericordia general de Dios que se extiende no solo a los hombres, creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. Dice la palabra en el Salmo 145:9, sus misericordias sobre todas sus obras. Y en Hechos 17:25 dice la palabra, Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y en Mateo 5 también la palabra de Dios nos enseña por la boca de Jesucristo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover independientemente de si son buenos o malos. Él da el aire para respirar independientemente de si son personas salvas o no salvas. O sea, es una misericordia general, es una misericordia para toda la creación del Señor. Esta forma de la misericordia de Dios, esa que la podemos distinguir llamándola compasión de su creación, lo vemos manifestado en que el Señor suple las necesidades de su corazón, de su creación, y las suple con la provisión apropiada. Recordemos también lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 6, que dice que si Él le da alimento a los pajarillos, cuánto más no nos lo va a dar a nosotros. Y si Él viste las flores con hermosura, cuánto más no nos va a proveer a nosotros de vestimenta. Y esto es una manifestación en relación a los pájaros y en relación a las flores y al resto de la creación, que Dios, de la misericordia general, que provee todas las necesidades de su creación, las necesidades esenciales y básicas de su creación. Pero hay una segunda dimensión de la misericordia, y es la misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándolos y socorriéndolos a pesar de sus pecados. Dios les preserva a todos los hombres en general, a todos los seres humanos. Dios les preserva su vida y de alguna manera también provee sus necesidades, aun que no le reconozcan, aun que no sean salvos. Y a eso se refiere el pasaje también de Mateo que hablamos hace un rato, en Mateo 6, del 24 en adelante, cuando dice que en Mateo 5, cuando él dice que hace salir el sol sobre buenos y malos y da la lluvia sobre buenos y malos. Esta es una misericordia ejercida hacia los hombres, hacia todos los seres humanos, independientemente de si son salvos o no son salvos. Y una tercera dimensión de la misericordia es la misericordia especial y soberana que radica en
en la naturaleza. Perdón, es la diferencia especial, la misericordia especial y la soberana radica en que la especial es de naturaleza temporal, es decir, se limita estrictamente a la vida presente y no se extenderá más allá de la tumba. ¿Por qué no se extiende más allá de la tumba? Porque la misericordia es para el perdón de los pecados. Esa misericordia especial, que es la del perdón de los pecados, está vigente durante el tiempo de la vida de un ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, y es para el perdón de los pecados. Pero cuando vamos a la tumba, ya el tema del pecado se resuelve definitivamente. ¿Cómo? Los que son salvos a vida eterna, y los que no son salvos van a esperar el juicio del trono blanco al final de los tiempos, para recibir la compensación de su maldad y de sus pecados en el infierno. Así que la misericordia no perdura más allá de la tumba. Esa misericordia especial y soberana es exclusivamente para los seres humanos durante el periodo específico de su vida, para el perdón de sus pecados. Si no hacen uso de la misericordia especial y soberana de Dios, una vez muertos ya no hay más posibilidad. Y con los salvos, una vez muertos, tampoco, porque ya no hay más pecado que perdonar. Cuando somos muertos, físicamente hablando, la palabra de Dios, los salvos, dice la palabra de Dios que Él completará la obra que comenzó en nosotros de santificación y de perfeccionamiento, y entraremos a la vida eterna totalmente perfeccionados, sin pecado en nuestras vidas, sin pecado en nuestro corazón y sin la posibilidad de que vayamos a pecar, porque nuestra naturaleza será tan perfecta como la naturaleza de Dios, que aborrece el pecado y que no puede pecar. La misericordia de Dios es eterna. ¿En qué sentido? En que Dios no deja jamás de ser misericordioso. Aun cuando hablamos de la misericordia especial y la soberana, que se acaba en la tumba, pero mientras los seres humanos existan, habrá misericordia permanentemente para la humanidad, tanto en la misericordia general, como la misericordia especial y la misericordia soberana. Dios no deja jamás de ser misericordioso. Y lo dice la palabra: tu misericordia es para siempre, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Es una cualidad de la esencia divina, como nos lo enseña el Salmo 116, versículo 5. En el ejercicio de su misericordia, como el dador de ella, es un ejercicio total y completamente regulado por su voluntad soberana. Por eso hablamos de la misericordia soberana, aunque todas las demás también tienen una característica de soberanía, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es de acuerdo a la voluntad de ninguna criatura, no es de acuerdo al hecho de haber sido creados, porque la misericordia de Dios es aún antes de la creación, porque es eterna. Entonces, ¿qué significa que es soberana? Significa que no hay nada ajeno a Dios mismo que le obligue a actuar de una forma o de otra. Algunos de nosotros pensamos que Dios debería ejercer la misericordia de una determinada manera, pero nosotros no podemos determinarle a Dios el ejercicio de esa misericordia. En todo caso, podría ser un deseo humano, pero no hay forma de influir en el Señor a que Él ejerza una misericordia porque nosotros lo digamos, o porque haya algo en nosotros que lo obligue a Él a ser misericordioso. Es un ejercicio soberano de su voluntad. Y eso lo afirma claramente, categóricamente el Señor en su palabra, en Romanos capítulo 9 y versículo 15. Dice la palabra que le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia. Y esto es también algo que está escrito en el libro de Éxodo: yo tendré misericordia del que tenga misericordia. No hay nada en el ser humano
que obligue a Dios a ejercer una misericordia diferente de la que Él soberanamente ha determinado para cada criatura. Si Dios fuese influido por la miseria de los pecadores, de los leprosos, pues simplemente los limpiaría y los salvaría a todos. Pero Él tiene misericordia del que tiene misericordia y no tiene misericordia del que no tiene misericordia, por las razones que Él tenga, razones que a nosotros no nos compete averiguar y que la palabra de Dios no nos revela. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios que así como es más alto el cielo de la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Dios tendrá sus razones, pero no nos las explica. Él sabrá por qué, pero no nos las explica. Y nosotros no tenemos por qué buscar una explicación a lo que Dios no nos explica. Simplemente eso es caminar en fe. Y eso es caminar en obediencia. Y la fe es para la obediencia. Así que nosotros no tenemos por qué estar especulando ni estar buscando respuestas donde Dios no nos da respuestas. Lo único que podemos saber, y porque lo hemos experimentado, porque nosotros hemos experimentado esas tres dimensiones de la misericordia, es que Dios es misericordioso siempre. Dios es misericordioso eternamente. La misericordia del Señor permanece para con cada uno de nosotros en todo instante de nuestra vida. Y está disponible ahí para cada uno en todo instante de nuestra vida. Y la mayor manifestación, o una de las, digamos, aparte de la crucifixión de Cristo, que es una expresión de su misericordia para con los seres caídos, tenemos la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros los creyentes, que una vez salvos, aún siendo santos, apartados para Dios con una nueva naturaleza, con el Espíritu Santo en nosotros, pecamos, y Él mantiene esa puerta abierta de Primera de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 10, que si pecáramos, abogado tenemos para con Jesucristo, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que para nosotros los hijos de Dios, hay una misericordia ilimitada, una misericordia que no tiene límite, mientras que para los no creyentes hay una misericordia ilimitada, pero que no tiene, que no aplica a sus pecados, mientras ellos no reconozcan su calidad de pecadores y se rindan delante de Dios. Entonces ellos solo serán objeto de la misericordia general y de la misericordia especial de Dios, pero no de la misericordia soberana que comienza a manifestarse en cada uno de nosotros a partir de nuestra salvación, con el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, por el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas, y que se manifiesta a lo largo de toda nuestra vida cristiana en el perdón de los pecados que podamos cometer diariamente o eventualmente. Lo que causa la misericordia de Dios no es la desdicha de la criatura, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Es su deseo de tener compasión con aquellos que no merecerían compasión, con aquellos que son sus enemigos, porque viven en pecado. Aparte la misericordia que Dios ejerce con su creación, pero la otra dimensión de la misericordia no es influido por la miseria de los pecadores, es determinado por la compasión del corazón de Dios, que define un camino que nosotros debemos seguir. Esa misericordia va a ser operativa en nosotros cuando decidimos obedecer al Señor siendo salvos. Pero si no decidimos, Dios igual no va a ejercer esa misericordia, porque esa misericordia es solamente
para el perdón de los pecados para los que reconocen su condición de pecadores. Y recordemos lo que dice Tercera de Juan, en los versículos del 16 al 20, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay quienes no van a aceptar esa salvación en Cristo Jesús porque no quieren reconocer que sus obras son malas y no quieren cambiar. Entonces no van a ser objeto de esa misericordia soberana de Dios, de esa misericordia, podríamos llamar súper especial para que Dios ejerce soberanamente sobre los que sean salvos. Si Dios fuera influido por la miseria, como ya dijimos anteriormente, Él sanaría a todos, limpiaría a todos, salvaría a todos. Pero Él tiene misericordia del que tiene misericordia y no tendrá misericordia del que no tenga misericordia. Y en eso Dios no es injusto. Porque en quienes no ejerce la misericordia del perdón de los pecados, en los que no quieren reconocer su condición pecadora. Por lo tanto, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de la persona que no quiere recibir esa misericordia. Es su decisión. La misericordia está ahí, pero, tiene una condición. Y si no acepto la condición, no obtengo esa misericordia. Así que eso lo debemos tener claro. Dios no es misericordioso con el perdón de los pecados ilimitadamente. Dios es misericordioso para el perdón de los pecados de aquellos que reconocen su condición de pecador, y reconociendo su condición de pecador también reconocen la necesidad de un Salvador que no son ellos mismos. Mientras que el pecador no quiere reconocer su condición si quiere que Dios ejerza misericordia con él sin reconocer su condición de pecador y creyendo que por sus propias fuerzas puede llegar a ser salvo. Y eso es un error, un error craso, un error grave, un error suicida que los pecadores cometen y del cual, si no se arrepienten, entonces su consecuencia será la muerte eterna. Hablar de misericordia merecida sería una contradicción. Por eso la misericordia es una característica exclusiva de Dios y ejercida soberanamente por Él. Porque si la mereciéramos, la misericordia estaría en nosotros, no en Dios. Si nosotros la mereciéramos, Dios estaría obligado a ejercer esa misericordia con nosotros. Pero está en Él y en las condiciones que Él ha establecido para ser objeto de esa misericordia perdonadora de pecados. O sea, nadie merece esa misericordia. Y lo dice la palabra de Dios, entre otros pasajes, en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. O sea, Él ejerció soberanamente su misericordia sobre aquellos que Él decidió ejercerla. ¿Y sobre quiénes la ejerce? Sobre aquellos que cumplen la condición de reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador, que es Cristo Jesús. No son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. Cristo vino por la misericordia de Dios, por el ejercicio de la misericordia de Dios. Déjeme explicarle esto. Lo que movió a enviar a Cristo al mundo, a Dios, lo que movió a Dios para enviar a Cristo al mundo fue su misericordia, como nos lo dice Lucas capítulo 1, versículo 78. Y eso hizo posible que Dios justamente pudiera conceder misericordias soberanas a sus escogidos al haber sido satisfecha plenamente la justicia de Dios. O sea,
el que Cristo haya venido es una decisión de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería abrir el camino para que los que iban a ser salvos pudieran ser objetos de esa misericordia. O sea, todo lo que alrededor de lo que gira la salvación es alrededor de la misericordia de Dios. Por supuesto, esto no implica que Cristo no haya hecho mérito, no tuviera méritos y que esos méritos no nos sean imputados a nosotros. Por supuesto que lo tiene. Jesús fue santo y su santidad nos es imputada a nosotros. Jesús fue justo y su justicia nos es imputada a nosotros. Jesús es luz y su luz nos es imputada a nosotros. Esos son los méritos de Cristo. Pero los méritos de Cristo operan en la gracia de Dios. Los méritos de Cristo cumplieron las condiciones para que la misericordia plena de Dios pudiera ser ejercida sobre cada uno de nosotros. No sé si está claro este punto, pero por la misericordia de Dios, Cristo es enviado al mundo. Por la misericordia de Dios, Cristo cumple todos los requisitos. Por la misericordia de Dios, Cristo es llevado a la cruz del Calvario para que muriendo y derramando su sangre hasta su última gota, nosotros pudiéramos ser objetos de su misericordia. Todo gira alrededor de la misericordia de Dios, de esa misericordia plena, infinita, eterna, perfecta de Dios. Aún al arrojar a los reprobados, ojo con esto, aún al arrojar a los reprobados o a los pecadores al infierno, es un acto de misericordia. Y le voy a explicar por qué. Primero, debemos considerar el castigo de los pecadores desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia que reivindica el que Dios es Dios. Y reivindica la calidad de Dios, que los pecadores han negado, en primer lugar. Para los pecadores es un acto de equidad al hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades, porque nadie va al infierno injustamente. El que va al infierno va justamente porque ha llevado una vida de pecado y porque no recibió la oferta salvadora de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 3, nos lo enseña. Dice la palabra: oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Esto nos habla de la justicia de Dios en contra del pecado. Y miren esto tan impresionante. A mí no me deja de impresionar. En el tiempo de la tribulación y en el tiempo de la gran tribulación van a haber 21 juicios. Son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. 21 juicios. Y 21 juicios gravísimos. Y a pesar de esos juicios, a pesar de la gravedad y de la seriedad de esos juicios, los pecadores no se van a arrepentir. Ahí sí que, como dice el dicho aquí en Guatemala, ¿verdad? Van a ver llover y no van a sacar el paraguas. A pesar de los juicios. Porque la dureza de su corazón es tal por el pecado que aún a pesar de sus juicios no se van a querer arrepentir. No van a querer doblegarse delante del Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y teniendo la oferta salvadora de Cristo en sus manos, no la aceptaron, sino que decidieron persistir en sus pecados. Hago la pregunta: a esa dureza de corazón no le corresponderá el infierno. ¿No será el infierno el justo pago de esa dureza de su corazón? Cuando está la oferta salvadora de Cristo y ahí
latente, número uno. Y número dos, viendo los juicios de Dios, no se arrepienten. Nadie va injustamente al infierno. Ningún pecador va a ir injustamente al infierno. Esto no es como en las cárceles humanas, ¿verdad? Cuando uno va a una cárcel, una gran cantidad de los presos que están ahí siempre dicen yo soy inocente, aunque no lo sean, pero siempre dicen yo soy inocente, pero no lo son. Igual piensan los pecadores, yo soy inocente, pero no lo son. No lo son porque han despreciado al Señor. El mayor pecado de un pecador que se va a ir al infierno es haber rechazado a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que Jesús cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. O sea, todos los demás pecados estaban ya pagados en la cruz del Calvario. Por el pecado por el cual los pecadores, el mayor pecado por el cual los pecadores se van a ir al infierno es porque rechazaron la misericordia de Dios en Jesucristo. Esa gran misericordia, esa maravillosa misericordia, esa eterna misericordia, esa eterna bondad de Dios que puso a disposición de cada uno de los seres humanos la salvación, la despreciaron, la menospreciaron. ¿Es justo eso? No es justo el infierno para aquellos que teniendo la oferta de salvación en sus manos, la rechazaron porque quisieron seguir en sus pecados. Por supuesto que es justo. Eso no, y recordemos que la misericordia de Dios funciona juntamente con sus otros atributos. Y uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios de justicia y además es un Dios santo. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y también la justicia requiere que el que cometió un delito o un pecado sea castigado. Para los salvos, el castigo lo llevó Cristo, pero para los que no aceptan el pago que Cristo hizo por sus pecados, lo tendrán que pagar cada uno de ellos. Así que la misericordia actúa juntamente de la mano con la justicia de Dios. Y la tercera característica de que aún al arrojar a los reprobados al lago de fuego, Dios está ejerciendo misericordia es desde el punto de vista de los santos, desde el punto de vista de los redimidos. El castigo de los pecadores es un acto de misericordia de Dios, porque imagínense qué terrible sería la vida en el cielo llena de pecadores. Ahí no sería posible aquello de que ya no habría más dolor, ya no habría más lágrimas, ya no habría más tristeza ni más enfermedad, sino que debido al pecado, y si el pecador no se fuera al infierno, se tendría que ir al cielo. Pero como no ha recibido la nueva naturaleza de Dios, ni ha sido perfeccionado, llegaría con toda su imperfección y con todo su pecado al cielo y prácticamente destruiría la perfección de la vida eterna. Así que también es un acto de misericordia para con nosotros los creyentes, porque si no fuera así, el cielo dejaría de ser cielo. y qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, lo dice Apocalipsis 21-27. Es decir, el castigo de los pecadores en ir al infierno es una manifestación también de la misericordia de Dios, porque para hacer un resumen, es un acto de justicia que reivindica a Dios como Dios. En segundo lugar, es un acto también de justicia porque sufren el castigo que merecen sus pecados porque no aceptaron la oferta salvadora de Cristo. Y número 3, es un acto de misericordia también porque si no, ellos contaminarían el cielo y el cielo dejaría de ser cielo para aquellos que hemos sido redimidos para Cristo. En el Salmo 143, versículo 12, también Dios lo advierte de ese castigo eterno para los pecadores si no aceptan su misericordia. Y dice la palabra: por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo.
Y en el Salmo 136:15, la palabra de Dios dice que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. En el caso de los egipcios fue su justicia. No podía operar su misericordia porque ellos no la quisieron. Y en el caso de los redimidos, en el caso del pueblo de Israel, fue un acto de misericordia porque si no, los egipcios los hubieran alcanzado y exterminado, o por lo menos reducido otra vez a la esclavitud. Así que no podemos decir que el hecho de que el Señor abriera el Mar Rojo y después sepultara con el Mar Rojo a los egipcios fuera un acto de falta de misericordia. Fue un acto de misericordia para con su pueblo, aunque para Faraón fue un acto de justicia, porque Dios esperó por 400 años para sacar a su pueblo de Egipto, bendijo a Egipto con los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Bendijo a Egipto con los judíos. ¿Y qué hicieron los egipcios con los judíos? En lugar de agradecerle a Dios, en lugar de reconocer la misericordia de Dios, los sometieron a esclavitud y fueron idólatras en gran manera, tanto que cada una de las plagas que Dios envió a Egipto antes de la liberación del pueblo judío fue una plaga para deshacer y para manifestar que los dioses egipcios no eran dioses y no podían contra él. Imagínense 10 plagas para que los egipcios se arrepintieran y reconocieran al verdadero Dios, y no lo reconocieron. ¿Fue injusto Dios en la destrucción de los egipcios? Para nada, porque Dios les dio la oportunidad, Dios manifestó su poder, Dios les puso a los israelitas ahí para que ellos reconocieran a Dios, y no lo quisieron reconocer. La justicia de Dios se tuvo que manifestar. La misericordia de Dios con los pecadores se manifiesta en que la oferta de salvación está para ellos todo el tiempo de sus vidas. Pero si no aceptan la misericordia, va a entrar la justicia. De hecho, la palabra de Dios dice que lo que algunos toman por tardanza es que Dios tiene misericordia esperando que todos se arrepientan y vengan al arrepentimiento. Pero recordemos que la misericordia y la justicia de Dios actúan juntos. Dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, siempre hay más misericordia que ira, pero llega el momento de la ira. Dios es justo. La ira es la expresión de su justicia. Pero antes estuvo la misericordia ahí que los demás despreciaron. Entonces no podemos decir que Dios es falto de misericordia con los pecadores, porque ellos tuvieron la oferta salvadora siempre ahí, pero la despreciaron. Entonces tuvo que entrar la justicia. Dios antepuso la misericordia a la justicia, el ejercicio de la misericordia a la justicia, para que se arrepintieran. Al no arrepentirse, entra la justicia. De hecho, la palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Claro, cuando aceptamos esa misericordia de Dios, pero si no la aceptamos y la debemos aceptar en los términos de Dios, no en los términos nuestros, porque el dador de la misericordia es Él, el que pone las condiciones es Él. Nosotros no somos los que ponemos las condiciones. Por lo tanto, para recibir la misericordia de Dios no es como yo quiero, sino debe ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Y cómo ha establecido Dios esa el que recibamos esa misericordia? Mediante el reconocimiento de nuestros pecados y mediante el reconocimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino necesitamos a un Salvador que es Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que para los pecadores Cristo Jesús es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren doblegar su orgullo y reconocer que por ellos mismos no pueden ser salvos, sino que necesitan a alguien más, que es a Cristo Jesús. Y Él viene a ser entonces por eso la piedra en la que tropiezan los pecadores. Y esto va en la misma línea de lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Muy bien. Y debemos recordar esto. Es muy importante que lo recordemos. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un
Dios de justicia, que ha declarado en forma categórica que de ningún modo justificará al malvado. Eso lo dice en Éxodo 34:7. La única justificación a la cual el malvado puede recurrir es a la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Y el Salmo 9:17 agrega: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. No importa lo que los hombres digan. Los que rechazan la misericordia soberana de Dios a través de sus principios, estatutos, leyes y mandamientos sufrirán para siempre la segunda muerte, que es el infierno. Es muy grave ver cuando los pecadores están abusando de la misericordia divina. Continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, viviendo en pecado, y así todo se quieren jactar de la misericordia de Dios, diciendo: no, Dios me va a perdonar. Al final Dios me va a perdonar. Están pecando, y están pecando voluntariamente, están pecando obstinadamente, están pecando rebeldemente, pero sí quieren que la misericordia de Dios sea ejercida al final para con ellos, sin aceptar las condiciones que el Señor ha puesto. Eso es un concepto suicida. ¿Por qué? Porque lleva a la muerte segunda, a la muerte eterna. Las misericordias, ahora veamos las misericordias para completar este cuadro de la misericordia de Dios, de la grandeza, eternidad, infinitud de la misericordia de Dios. Veamos lo que el Señor dice para con su propio pueblo. Y obviamente para con sus hijos, para con Israel y para con sus hijos. Primero que nada, en el Salmo 57:10, la palabra de Dios dice: grande es hasta los cielos tu misericordia. Eso nos habla de la infinitud de su misericordia. ¿Por qué? ¿Por dónde está el límite del cielo? El cielo es infinito. Y aquí nos está usando la figura, por lo menos hasta donde a nosotros alcanzamos a entender, el cielo es infinito. Y si hasta los cielos llega tu misericordia, significa tu misericordia es infinita. Las riquezas de la misericordia de Dios para con nosotros trascienden nuestros pensamientos. Vamos a recibir la misericordia, vamos a conocer características de la misericordia, pero no vamos a entender todavía, sino hasta en la eternidad, la infinitud de esa misericordia. Es más, muchos de nosotros, Dios ha ejercido su misericordia para con nosotros y ni siquiera nos hemos percatado. Por ejemplo, alguno de nosotros toma la decisión de hacer un viaje y por alguna razón ese viaje es estorbado. Y nos enojamos con Dios porque Él nos estorbó el viaje, sin saber que posiblemente lo que el Señor hizo fue librarnos de un accidente. Esa misericordia no la vemos, pero la recibimos, porque la misericordia de Dios es infinita. Y Él sabía lo que iba a suceder si nosotros hacíamos ese viaje, nos lo estorbó. Y nosotros nos enojamos contra Dios en lugar de decirle: Señor, gracias porque tú lo estorbaste, tú cerraste esas puertas, y una puerta que tú cierras es una puerta de protección, así como una puerta que Dios abre es una puerta de bendición. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido mal porque Dios no permite que una relación que hubiéramos querido fructificara? Pero Dios la estaba impidiendo porque sabía que esa no era la relación que nos convenía. Y Dios trae posteriormente a la persona perfecta, a la persona idónea para nosotros. Pero en el tiempo en el que estorbó la relación que no nos convenía, nosotros nos enojamos con Dios, nosotros renegamos un poco, nosotros nos quejamos con Dios de que por qué no había hecho lo que nosotros queríamos, sin darnos cuenta que nos estaba cerrando una puerta como protección, porque Él tenía para abrir otra puerta que iba a ser de bendición.
La misericordia, como decía, la misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es infinita, nadie puede medir la misericordia de Dios y hay cosas que Dios ha hecho con nosotros por misericordia que nosotros ni siquiera nos hemos percatado, pero nos percataremos en la eternidad cuando Dios nos revele todas las cosas. Y por eso... Por esa razón de la misericordia de Dios para con nosotros es que la palabra nos califica a nosotros como vasos de misericordia en Romanos capítulo 9, versículo 23. ¿Por qué? Porque somos recipientes de la misericordia plena de Dios. La creación recibe una misericordia específica o general. Los pecadores reciben una parte de misericordia mientras es preservada su vida. Y nosotros los creyentes recibimos la plenitud de la misericordia de Dios. Y veamos algunos ejemplos de eso. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice que nos vivificó cuando estábamos muertos en pecados, cuando no merecíamos la misericordia de Dios. Él nos tomó, abrió los ojos de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, trajo convicción de pecado por el Espíritu Santo y nos llevó a reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador por el Espíritu Santo para que fuéramos objetos de su misericordia. Y además de eso nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva naturaleza conforme a su naturaleza, que es una parte de su naturaleza, para irse desarrollando cada día más y más en la medida en la que lo vamos conociendo a Él. Así que ahí ya tenemos un gran ejemplo de misericordia de Dios. Pero tenemos muchos más. La palabra en Tito 3:5 dice que nos salvó perdonando todos nuestros pecados e impartiéndonos vida eterna. En Efesios 1:4 nos apartó y santificó para Él. Y ese apartarnos es a través de esa nueva naturaleza que nos hace aborrecible el pecado, que le quita el gusto que como pecadores teníamos por el pecado e implanta un nuevo gusto por las cosas de Dios, por seguirlo a Él. La palabra de Dios dice en Efesios que Él nos santificó y nos justificó. Ese santificarnos y justificarnos es que nos da una posición que Él va a ir perfeccionando cada día hasta que seamos ese ser humano perfecto, limpio, santo, sin arrugas, sin mancha, glorioso, que va a ser perfeccionado antes de llegar a la presencia del Señor. Pero Él nos apartó. Imagínense que no nos hubiera apartado del pecado, estaríamos metidos en el pecado, seguiríamos metidos en el pecado, viviendo vidas infelices, vidas desgraciadas, vidas llenas de enfermedad, vidas llenas de frustración, decepción, desánimo y cuanta cosa mala se nos pueda ocurrir. Pero aparte de eso, mire esta expresión de la misericordia de Dios, como todas las demás, es maravillosa. Dice la palabra en Efesios, en Romanos capítulo 8 y versículos del 14 al 16, que Él nos adoptó como hijos suyos, a pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de todos nuestros fracasos, el Señor nos adoptó, nos hizo sus hijos. Y además, como dice en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, no solo nos adoptó, sino que nos ama con amor eterno, con amor ilimitado. Aparte de eso, somos aceptados en Él a pesar de nuestras imperfecciones. Nos hace sus herederos y coherederos con Cristo. O sea, nos da la misma herencia que le da a Cristo. Solo que a Él le da la doble porción por ser el hermano mayor. Pero Él nos da, ¿y qué dice la palabra acerca de su herencia? Que Él es el dueño de todas las cosas creadas. Y Él nos las hereda a nosotros junto con Cristo. ¿Es una maravilla o no? No solo éramos sus enemigos y nos salva. Nos da nueva naturaleza. Nos aparta. Nos adopta. Nos ama con amor eterno. Nos acepta. Y además de ello, nos hace sus herederos y coherederos con Cristo. Esa es una expresión impresionante
que nuestra mente no la logra alcanzar de la misericordia de Dios. Pero hay más en cuanto a la expresión de su misericordia para con nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, formando el carácter de Cristo en nosotros. Y eso trae a nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, santidad, obediencia, bendición, tantas cosas más. Luego, la palabra también nos enseña que Él nos llama a colaborar en su multiforme obra en el mundo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11, dice la palabra de Dios que cada uno, conforme al don que ha recibido, lo ministre a los otros, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Él nos hace sus colaboradores en la obra redentiva de esta creación, no solamente de las personas, sino de la transformación de nuestras, de las estructuras, de los sistemas, al establecerse el reino de Dios en nuestro corazón y vivir el reino de Dios en nuestro corazón, el gobierno de Dios en nuestro corazón y su justicia, eso se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras actividades, y eso transforma nuestras actividades y las hace parecerse al reino de Dios. Pero eso no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y mire qué manifestación tan maravillosa de la misericordia de Dios también, en cuanto a que Él nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en todo nuestro caminar cristiano. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En cualquier debilidad tenemos al Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos, para hacernos más que vencedores, para santificarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para fortalecernos, para producir el fruto del Espíritu en nosotros, para darnos sus dones. Es decir, Dios se da miren, no hay palabras para poderlo expresar, pero Dios se da plenamente a sí mismo a nosotros, viniendo a vivir en nosotros, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros. Y esa es la expresión más grande de la misericordia de Dios que podemos tener. Ese darse plenamente, no solo se dio en Cristo, en la salvación hace 2000 años, se da a nosotros cada día. Vive pendiente de nosotros cada día, se da a nosotros plenamente cada día. Jesús está intercediendo todos los días por nosotros delante del Padre. El Padre está desarrollando su plan redentivo para con nosotros todos los días. Y el Espíritu Santo está en nosotros todos los días. Es que no hay una expresión más grande de la misericordia de Dios. No cabe solo entendiendo la naturaleza pecadora que los domina, pero no cabe en mi cabeza que un pecador no acepte esa oferta tan maravillosa de Dios dándose a sí mismo plenamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo a cada uno de nosotros para darnos vida eterna, aun cuando no lo mereceríamos. Esa es una misericordia que no podemos entender. Y Dios, por eso la palabra define a Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, que Dios es el Padre de misericordia. Ahora, viendo todo esto, ¿cuál es nuestra respuesta al Señor? Mire, solo hay una respuesta posible. Teniendo a un Dios tan bondadoso, tan lleno de gracia, tan justo, tan santo, tan perfecto, tan magnánimo, tan poderoso, tan omnisciente, y todo lo que hemos visto, la única respuesta posible a ese Dios maravilloso que estamos conociendo y a su misericordia es que Él no solo sea el primer lugar en nuestras vidas, que Él sea todo en nuestras vidas.
que todo en nuestras vidas gire alrededor de Él. Si tenemos una familia, que gire alrededor de Él como el centro. Si tenemos un trabajo, que nuestro trabajo gire alrededor de Él como el centro. Si tenemos un ministerio, que nuestro ministerio gire alrededor de Él como centro. La palabra de Dios, cuando Dios se define por a sí mismo por primera vez en el Éxodo, a Moisés le dice: yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso en términos del idioma original? Significa: yo soy todo lo que tú necesitas. Y si Él es todo lo que yo necesito, Él tendría que ser mi respuesta a Él, a un Dios de tanta misericordia. Debería ser que Él sea el todo de mi vida, no el primer lugar, no el centro de mi vida, el todo de mi vida. Es diferente que Él sea el primer lugar a que sea todo. Es diferente que Él sea el centro de mi vida a que Él sea todo. Y adoración es exactamente eso, que Dios sea el todo de mi vida. Y es lo que Él está buscando, según nos enseña en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esa adoración significa que el Señor sea el todo de mi vida. Es la única respuesta. Aparte de la alabanza, aparte del corazón agradecido, aparte del deseo de vivir una vida agradable a Él, de obedecerle, todo eso se resume en que Él sea el todo de mi vida. Si Él es el todo de mi vida, voy a obedecer. Si es el todo de mi vida, voy a agradecer. Si es el todo de mi vida, voy a alabar. Si es el todo de mi vida, le voy a servir. Si es el todo de mi vida, voy a santificarme cada día. Si es el todo de mi vida, voy a buscar, a permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en mí. Entonces, la única respuesta posible, cualquier otra respuesta está bien, pero es incompleta. La única respuesta completa, perfecta, a la gran misericordia de Dios, a su santidad, a su poder, a su bondad, a su gracia, a su omnisciencia y a todas las cualidades de Dios, es que Él sea el todo de mi vida. Que yo viva para Él y Él viva en mí y a través de mí, como dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe obediente del Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición y que esta enseñanza nos sirva para escalar a un nuevo nivel en nuestra relación con el Señor, en nuestra entrega al Señor, en que Él, a un nuevo nivel en que Él sea el todo de nuestras vidas. Antes de que terminemos la transmisión, le quiero hacer 3 recordatorios. El primero, en realidad hoy van a ser 4. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor la comparta en sus redes sociales con sus contactos. La segunda es que está a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde todas las enseñanzas similares a estas y muchas más están disponibles para su edificación, exhortación y consolación, con solo suscribirse a nuestro canal de forma gratuita o bien accesar a nuestro canal y poder escuchar las prédicas ahí, que la mayoría de ellas o una buena cantidad tienen su bosquejo para que usted lo pueda seguir y la enseñanza sea doblemente a través de oír y a través de leer. Y la tercera recomendación, visto lo que hemos visto en estos días, y esto va específicamente para Guatemala, el hecho de que ayer nos hayan levantado todas las restricciones de movilidad y todo, no significa que hagamos uso de ellas con libertinaje. Recuérdese que vivir bajo la gracia es vivir en libertad, pero con responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de mantener esta enfermedad lo más bajo posible por amor, en primer lugar, a nosotros, pero también por amor a los que están alrededor de nosotros. No solo debemos cuidarnos de no contraer la enfermedad, sino también de no transmitirla a otros más. Necesitamos cuidarnos por nosotros mismos y además por los demás, por nuestras familias y por los que giran a nuestro alrededor. Así que sigamos manteniendo
precaución. La palabra de Dios dice, el avisado ve el mal y se aparta. El prudente toma medidas. No usemos la libertad que el Señor permitió al levantar todas estas medidas de restricción como una forma de libertinaje. Hagámoslo con responsabilidad. Muy bien, mis amados hermanos, solo vamos a orar para terminar esta transmisión. Por favor, acompáñeme. Vamos a orar por usted y por todos los miembros de su familia, así como por mí y mi familia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio, Señor, que hemos tenido de compartir tu palabra acerca de la maravillosa, eterna e infinita misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, gracias por hacernos recipientes de esa misericordia, por hacernos vasos de misericordia, tú que eres el Dios Padre de toda misericordia. Señor, gracias. Y Padre, que esa misericordia, el conocimiento de esa misericordia que tú nos has entregado a cada uno de nosotros, Señor, sirva para animarnos a llevarnos a un nuevo nivel en la relación contigo, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra preparación para ser la novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que tú vienes a traer, Señor, en el arrebatamiento que ya está muy próximo, Padre. Señor, también te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias por permitirnos ese libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solamente de nosotros, sino también de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre, que tu mano misericordiosa se extienda sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando, Señor, al que esté preso en mentiras, falsos argumentos y falsos razonamientos que les impidan, Señor, llegar a acercarse más a ti, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que levantes al que está caído, que fortalezcas al que está debilitado, Señor, que extiendas tu manto de gozo y derrames tu óleo de alegría sobre cada uno de los que están tristes, deprimidos, ansiosos, frustrados, deprimidos, decepcionados o cualquier emoción negativa, Señor, y tú cambies su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, que nos des un descanso reparador en esta noche y que este próximo fin de semana sea un fin de semana lleno de bendiciones, pero vivido también, Señor, en libertad, pero con responsabilidad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les recordamos que el siguiente tema de conocer a Dios lo estaremos impartiendo el próximo lunes a las 8 de la noche. Así que los esperamos a esa transmisión y mientras tanto, que la misericordia de Dios se siga derramando sobre cada uno de nosotros, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones.